Y ya estamos acá sentaditos en nuestro Café La República para escuchar primordialmente a Santiago Kovadlov. Bueno, aquí estamos, es cierto, Jorge, y estamos muy conmovidos por estas dos intervenciones en apariencia tan distintas como fueron las de Daniel Sapsay, un hombre consagrado al derecho constitucional, y la de Alberto Rojo, un hombre que proviene del campo, yo no diría de la física, ni de la música, ni de la literatura, sino de todo al unísono, un hombre, un orquestador. ¿Y por qué me refiero a este concepto de un hombre que integra distintos aspectos en una visión que trata de no privilegiar un campo sobre otro, sino de mostrar que todos ellos son capaces de aportar a una visión enriquecedora de la vida humana, incluida la inteligencia artificial, a la que él no define a la manera de Harari como una agente, es decir, como una fuerza autónoma que podría dominar la vida humana, sino como un copiloto, dice él, como alguien que junto a uno puede permitirnos desplegar con más profundidad y con más eficacia modos de acercamiento al saber, al conocimiento y aún a las preguntas. Y qué bueno recordar todo esto, Jorge, a la luz de tu editorial. Una editorial donde de pronto te dirigís al Papa, porque finalmente te dirigís al Papa Francisco y le decís, dígame, ¿qué es ser un pontífice sino uno que tiende puentes? Da la impresión de que su labor en lo que hace a la Argentina es contribuir a la segmentación, a desconocer expresiones fuertemente corruptoras del valor de la democracia a través de figuras a las cuales usted de pronto recibe como si fueran auténticos representantes de valores éticos. ¿No estará usted en relación a nuestro país alejándose de esa labor integradora, matizada, autocrítica, que tan indispensable es en los campos donde el conocimiento y la verdad importan? Estas preguntas que le dirigís al Papa, estas preguntas que de alguna manera atañen a la necesidad no de defender a un sector de la sociedad, sino de que el espíritu crítico no soslaye su responsabilidad de conjunto y en relación a todas las áreas que merecen ser interrogadas. Yo la vi también viva en Alberto Rojo cuando, siendo un músico, puede ser un físico, cuando siendo un escritor al mismo tiempo es un docente que es capaz de valerse de la tecnología para ampliar el campo de la libertad. Y la reivindicación que nos lleva adelante del propio Daniel Sapsay diciendo el derecho constitucional será una herramienta de civismo en la medida que sea incorporada por la gente como algo indispensable para su propia identidad cívica. Este esfuerzo por la equidad, ¿verdad? Por la equidad. Interesante, como siempre, la conclusión, el hilo que vos hacés de las distintas partes que tuvo la primera hora de Haciendo Pie. Y sí, yo coincido plenamente, ¿no? Cuando ayer pensaba en el Papa, y bueno, ha sido tapa de los diarios esta semana en un par de oportunidades, porque jugó, movió la ficha, movió de nuevo una ficha, movió la dama, y entonces, bueno, uno se pregunta, o yo me preguntaba, ¿no? A mí no me, ya a esta altura decir, bueno, el Papa se mete en la política interna, me parece que el Papa está metidísimo en la política interna desde antes de ser Papa, mucho antes de ser Papa, que era militante de una fuerza política, cuando joven, lo cual hoy uno lo puede tomar con cierta naturalidad y hasta es mejor si se pudiera sincerar. El Papa es un actor político. Ahora, que sea un actor partidario ya es una discusión que deberíamos tener, porque no es bueno que ninguna figura internacional, una figura, bueno, estamos hablando del nada más ni nada menos que del jefe de la Iglesia Católica en el mundo, juegue un partido tan chiquitito y no sea capaz de decir, miren, me viene a visitar gente que, bueno, a mí me gustaría que en el futuro
tengamos otro tipo de dirigentes gremiales que vivan de cómo viven sus trabajadores, que sean gente que no sean multimillonarios, qué sé yo, son cosas que a mí me irritan y no los tengo que recibir, ¿no? Así es. Estamos delante de una necesidad, yo diría, urgente, que es la de ganar una mirada muy profunda sobre la índole de los conflictos de un país que es al mismo tiempo un país que no logra reconciliar la política con la integración intersectorial. Claro. Que haga de la política un espacio de convergencia y de consenso. Claro. De búsquedas de programas consensuados de desarrollo y no de agrietamiento constante de sus concepciones de la política. Claro, y en ese sentido déjame agregarte, reafirmando, subrayando lo que vos decías, Santiago. Cuando mirás, estoy un poquito contagiado por el optimismo, en definitiva, que tiene Rojo, esa forma que tiene de mirar las cosas buenas. Hoy me queda muy marcado que estuvimos hablando de la Constitución Nacional en radio. Pero bueno, si fuera nuestro programa, uno diría, bueno, estos muchachos se dan el lujo de hablar de cualquier cosa, de música clásica, traer autores, ensayistas, poetas, escritores. No, estamos hablando con cierta naturalidad de la Constitución argentina. Eso es nuevo en la Argentina. Sí. Es decir, la gente salía a las marchas, sobre todo en la época de la pandemia y antes también, porque la lucha contra el kirchnerismo fue impresionante, el papel que jugó la Constitución, el preámbulo de la Constitución y la Constitución Nacional. Y el preámbulo en boca del presidente Alfonsín. Claro, pero cuando lo hacía Alfonsín, era una cosa exótica. Bueno, él introduce... Pero ahora, vos escuchás a la gente en las marchas, y dice, no, porque está violando el artículo 14 de la Constitución Nacional. Es un avance, creo yo, Santiago. Sí. Me parece un avance gigantesco. Sí. Recurrir a la palabra de la ley como una necesidad de la vida cotidiana es haber conciliado, de alguna forma, la historia con el presente. Porque la Constitución está atrás. La Constitución viene de lejos, más allá de las alteraciones que sufrió. La Constitución es el argumento fundacional de una identidad nacional en el plano programático, pero cuando aparece en las calles, cuando se recuerda lo que implica, cuando se exige que se la cumpla, se la está, yo diría, habitando. Claro, se la está metabolizando como necesidad vital. Y otra cosa que se dijo Daniel Sapsay, que comentó Daniel Sapsay, dice: esta es una buena Corte Suprema. Sí. Dice él, que es crítico, muy crítico del poder, o sea que no le tiene miedo a nada. Dice, esta es una muy buena Corte Suprema. También hemos y la pelea porque no sea mala, es decir, porque no le pongan a un tipo que la va a perjudicar, se convirtió también en una pelea popular. Es una cosa, también interesantísima. Finalmente, la transición a la vida democrática encuentra en esto que estás señalando una expresión muy medular, porque nosotros salimos del autoritarismo de manera inconclusa en 1983, claro. Empezamos un camino que no se terminó claro. de consumar. Y cuando la Constitución pasa a ser materia de una reivindicación cotidiana, esa transición a lo democrático empieza a ganar naturalidad. Empieza a ganar el valor de una realidad vivida. Insisto en esto de vivida, porque no hay dimensión más rica de la identidad ciudadana que el concebir la ley como algo que encarnamos. Tal cual, yo creo que sin caer en un optimismo pueril, en una apología de la esperanza. Sí, no, porque no se trata de eso. Simplemente lo que nosotros tratamos cada tanto es de mirar este tipo de cuestiones. Cuando le preguntamos a Daniel Sapsay, que era el motivo central de nuestra conversación, por qué los países se tiran con el derecho, es porque nos llama la atención. Aún con la malversación, estamos hablando de la dictadura de Maduro, que es una aberración, que es disonante incluso con esta época. Pero sin embargo,
ellos apelan a instrumentos legales y dicen, no, queremos la extradición le responden a Milei con la idea de la extradición. Me parece que hay cosas que seguramente van marcando una tendencia a, bueno, una pelea, porque es una puja entre aquellos disputa, que... Claro, es una disputa, pero esa disputa está latente. Sí. No nos han vencido, diríamos. Bueno, es interesante tener todo esto en cuenta a la luz de la propuesta que te traigo para hoy, para nuestra mesa, para nuestro intercambio. El invitado de hoy se llama Federico Nietzsche. Mirá. Federico Nietzsche, qué pensador, hombre de notables, marcadísimas contradicciones, de enunciaciones que son prejuicios realmente escandalosos y de otras que son de una hondura y de una penetración en los dilemas de nuestro tiempo que lo convierten en un verdadero visionario de lo que habría de ser la época en que vivimos. Vos sabés que se cumplen de él el próximo mes 180 años de su nacimiento. Uh-huh. Nació el 15 de octubre de 1844 y murió muy joven en 1900, pero dejó una obra que no ha dejado de ser interlocutora de todos aquellos pensadores que vinieron tras él. Qué interesante, ¿no? Apasionante Nietzsche y muy, como decís vos, muy controversial. Muy controversial. También lo han acusado de ser base del propio nazismo. Así ¿no? es. Hay quienes instrumentaron su obra para convertirla en vocera de los ideales del hombre tal como los concebía el nazismo, pero no hay que olvidar que en ese recorte brutal que se hizo de su obra se tergiversó profundamente la riqueza de su pensamiento. Especialmente, él tiene una visión muy, muy, yo te diría, celebratoria de la riqueza espiritual del judaísmo. Sí, es cierto lo que he leído, que habla mucho del pueblo judío, ¿no? Mucho del pueblo judío y con mucho interés en el reconocimiento de su riqueza. Después, si querés, de una pausita, vamos a recordar a este hombre excepcional, Federico Nietzsche, autor de Más allá del bien y del mal, de Así habló Zaratustra, de la Galla Ciencia, en fin, un auténtico pensador. Nietzsche vamos a tener hoy, domingo haciendo pie en el Café La República. Sí. Bueno, si te parece entonces, ¿querés que escuchemos un tema? Y ya volvemos a hablar sobre ese gran filósofo. Y con él. Friedrich Nietzsche. Muy bien, estábamos acá en Café La República trajo Santiago Kovadlov, hizo una mezcla, trajo Santiago Kovadlov a un alemán muy importante en la historia Federico de la filosofía, Nietzsche, ¿no? Sí, en la historia de la filosofía, en la historia del esfuerzo de la modernidad por meditar sus propias contradicciones y conflictos, en ese esfuerzo notable que realizó Nietzsche por entender de qué forma detrás de la retórica aparentemente religiosa en la que vive la Europa de su tiempo, él vive entre 1844 y 1900, hay un enorme vacío espiritual, una ausencia realmente de valores orientadores para la vida que a él todavía, con una, yo diría, fuerte propensión a la idealización del hombre, lo llevan a creer que el hombre puede superar sus contradicciones de manera definitiva y convertirse en una figura invicta en el orden de una ética que no conoce fisuras. Este aspecto del pensamiento de Nietzsche realmente hoy es senil, hoy es viejo. No porque el ideal del absoluto haya muerto, las ideologías aspiran a proponernos todo el tiempo una visión totalizadora de la vida, sino porque en la manera en que Nietzsche lo concibe, el hombre puede dejar de ser un ser con contradicciones, a ser incesantemente superadas, a ser un hombre que de alguna manera ejerce con idoneidad una especie de certeza absoluta sobre cómo debe proceder y quién debe ser. Más allá de esto, te diría, encontramos pensamientos de una actualidad y de una hondura en la caracterización de lo que es la vida espiritual que merecen todo nuestro reconocimiento. Por ejemplo, esta idea. Cuando después de mucho tiempo hemos sido educados
en las opiniones del mundo, un día acabamos por descubrirnos a nosotros mismos. Entonces comienza la tarea del pensador. Entonces es tiempo de pedirle ayuda, no como educador, sino como a quien se ha educado a sí mismo y tiene experiencia. Mira qué convocatoria a la libertad. Me recordó esta sentencia de Nietzsche, una muy posterior en boca de Jean-Paul Sartre. Ajá. Sartre dice, no importa lo que la historia ha hecho del hombre, sino lo que el hombre hace con lo que la historia hizo de él. En Nietzsche, lo primero que se advierte en este aforismo que acabo de leer, es esta necesidad de que el hombre aprenda a ser libre mediante el ejercicio de un espíritu crítico y autocrítico que no lo someta a una palabra que le pide obediencia, sino trato dialógico y crítica. Cuando después de mucho tiempo hemos sido educados en las opiniones del mundo. Bueno, hemos escuchado, hemos aprendido, pero llega un momento en que uno debe asumir la responsabilidad de pensar por sus propios medios. Interesantísimo, ¿no? La autonomía del hombre. La finalmente. autonomía. La verdadera libertad está en correr ese riesgo, que es el de atreverse a pensar. ¿Esto en qué libro está? Esto lo encontramos entre los aforismos de el libro llamado Humano, demasiado humano. Ah, mira. Mirá qué buen título, ¿no? Sí, sí. Las obras de Nietzsche en realidad son obras que él comienza hacia 1872, muy joven. Publica El nacimiento de la tragedia, una obra extraordinaria, ajá, de muchísima erudición, donde él analiza la vitalidad de los grandes trágicos griegos. Quiere decir que en muy poco tiempo, porque tuvo una vida corta, Muy corta. y tuvo una vida sana, menor todavía, ¿no? Porque Sí, era un hombre bastante enfermo y terminó enloquecido. Quiere decir que la productividad de Nietzsche es impresionante. Es notable, vos fijate, si en 1872 publica El nacimiento de la tragedia, Sí. inmediatamente antes él había publicado Más allá del bien y del mal, sí, que es una obra sobre la que nosotros hemos conversado. Publica Así habló Zaratustra, La Gaya Ciencia, La genealogía de la moral, El nacimiento de la tragedia, como decía, y póstumamente Ecce Homo o Ecce Homo, ¿no es cierto? La obra donde él, en 1908 sale esta obra 8 años después de su muerte. Sí. Pero en todas ellas vamos a advertir al escritor, al incisivo pensador que convoca en muchísimas de sus páginas a una auténtica libertad. Uh-huh. Pensar que hacemos daño cuando no decimos la verdad es inocente. Si el valor de la vida consiste en disponer de errores bien creídos, lo nocivo será decir la verdad. Mira la ironía. Fíjate qué interesante. Si el valor de la vida consiste en disponer de errores bien creídos, cuando uno entiende que sus valores son creencias inamovibles, que no pueden ser discutidas, ¿de qué verdad nos vienen a hablar? Claro. Yo no estoy dispuesto a negociar mis creencias en nombre de la verdad. Claro. Y recuerdo aquella sentencia de Locke de la que siempre hablábamos. Si las palabras no coinciden con la realidad, peor para la realidad. Claro, claro. Bueno, aquí él se ríe, ¿no es cierto?, con tanta sutileza de la verdad entendida como aquello que solo puede importarle a quien mantiene consigo mismo una vigilia crítica, si no perpetua, por lo Porque menos además, constante. y te pregunto, porque además la verdad muta, cambia. Exactamente. Es la pregunta, ¿no? Si la verdad empieza por ser dinámica, allí donde de un lado se instala el dogma, Claro. y del otro lado hay otras verdades posibles. No conviene tener toda la razón. Claro, claro. Conviene participar de la razón con otros. El pensamiento de Nietzsche, por ejemplo, cuando habla de lo que es un escritor como responsable por un pensamiento crítico, es notable. El mejor autor será aquel a quien le dé vergüenza ser un hombre de letras. Es decir, un académico, erudito, encerrado en su propio saber. El escritor debería ser considerado como un malhechor que no merece, sino en casos rarísimos, el perdón o la gracia. Esto sería un remedio contra la invasión de los libros.
que advierte Nietzsche. Sí. Cada vez se publican más cosas y cada vez en esas muchas cosas que se publican hay menos pensamiento. Abundan las obras éditas, pero no el pensamiento. El pensamiento abunda donde hay capacidad de preguntar. Él advierte que hay demasiada afirmación en su tiempo, demasiada segura la gente de todo lo que dice y demasiado de acuerdo consigo misma. Claro. El Estado, dice él, refiriéndose al Estado, el Estado originalmente no oprime al individuo porque éste no existe todavía. Hace falta el hombre para el cual la existencia lo lleve a buscar su independencia y ese hombre será el que pueda fortalecer el Estado. ¿No? Claro. Ideas de una demanda de fortalecimiento o refortalecimiento de la democracia, a la que él ve languidecer. Ya él ve languidecer a la democracia en su tiempo. Me parece que es muy importante advertir hasta dónde llega la capacidad de interrogarse. Mi filosofía es esta: sacar a los hombres de la apariencia a toda costa. Es tremendamente frontal. Dice, frontal, ¿no? Frontal, es brutal. Sacar de la apariencia. ¿Qué es la apariencia? La ausencia de conflicto entendida como dificultad enorme para volverse sobre el propio saber e interrogarlo. Claro. Esa apariencia de coherencia a cualquier precio, que es tan riesgosa porque está tan cerca de la ideología, del fanatismo. Claro. ¿No? O sea, Nietzsche es un escritor fundamental en advertir esta cuestión de la verdad absoluta y de las ideologías. Así exactamente, lo entendés vos. así lo entiendo y así creo que en estos aspectos consiste la vitalidad de su pensamiento. Claro. Un filósofo es un hombre que experimenta, ve, oye, sospecha, espera y sueña constantemente cosas extraordinarias, que se siente impresionado por sus propios pensamientos, como si estos viniesen de afuera, de arriba, de abajo, como por una especie de acontecimientos, como rayos que él solo puede sufrir, porque quizá él mismo es una tempestad siempre preñada de nuevos rayos. Un hombre fatal alrededor de quien rueda, ruge, estalla siempre algo inquietante. Él es lo inquietante, él es la inquietud. ¿No? Qué bárbaro, Es ¿no? Además tiene una prosa extraordinaria, ¿no? Sí. Es un escritor importantísimo, ¿no? Yo creo que sí, que es un ensayista formidable, que ha hecho del aforismo, es decir, del texto breve y contundente, sí, la son pastillas, modalidad, ¿no? Son pastillas. Eso, la modalidad adecuada para expresar nociones e ideas filosóficas. Además, otra idea notable de Nietzsche es que el pensamiento no es una realidad aséptica que no está preñada por los sentimientos. Él dice, bajo cada pensamiento se oculta una pasión. Las ideas son signos del juego y de la lucha de las pasiones. Se relacionan siempre con sus ocultas raíces. Esto es importantísimo. El pensamiento no es un repertorio de ideas no vulneradas por los sentimientos y la pasión. Claro. Todo pensamiento responde a una honda vivencia emocional, de una búsqueda de la verdad, de una búsqueda del conocimiento. No disociar la pasión del pensamiento es infundirle temperatura a las ideas. Claro, cosa que es difícil de entender, porque, bueno, muchas veces esto, incluso como nos han enseñado a nosotros en la propia educación formal, la que hemos recibido muchas veces, esta idea de las ideas, esta idea de que los pensamientos son eternos, ¿no? Son congelados. Parece que él le da un golpe a todo eso, ¿no? Exactamente. Él está mostrando que el hombre que razona o que piensa o crea ideas está expresando modos vivenciales de la realidad que le toca protagonizar. Y la vivencia es una emoción. Las ideas que no están transidas de emoción para Nietzsche son abstracciones espectrales, no responden a una vivencia verdaderamente humana. Pero ¿cuánto de eso le da cuánto eso relativiza esas ideas?
el decir están impregnadas por la emocionalidad, están impregnadas por la época, están impregnadas, supongo, ¿no? Que dirá todas estas cosas. Así es. ¿Cuánto de vigencia le otorga a las ideas? Bueno, justamente, las ideas tienen para Nietzsche el carácter de ser autobiografías. Ajá. Ellas revelan la índole de aquel que las propone, y si no es así, en verdad hay una aspiración... Nunca un dogma. Nunca un dogma. O sea, Marx no. No. Digo, no. por tomar... Por supuesto, como él justamente tiene una posición muy crítica respecto del dogma, él considera que las ideas que aspiran a tener un valor universal no representativo de un temperamento son ideas falsas. Claro. Son ideas que mienten. Por eso lo contrapuse, digo porque es contemporáneo de Marx. Claro. Lo contrapongo a él porque Marx dice, hay una ley histórica, hay leyes históricas, hay pensamientos universales y verdaderos. Así es, ¿no? La fe, por ejemplo, cuando Nietzsche medita la fe. Ajá. Mira, toda fe sostenida mucho tiempo se hace al fin estúpida. Esto quiere decir, expresado con la precisión de nuestros psicólogos modernos, que sus raíces se hunden en lo inconsciente, que desaparecen allí. Desde entonces el individuo ya no se funda en razones sino en afectos. Si la fe no es capaz de combatirse a sí misma, si no atraviesa los temblores de la duda, si no conoce la opacidad de los espejos donde uno no se ve reflejado, esa fe es un monolito, y ese monolito no es vulnerable al paso del tiempo, a las preguntas. Esto es lo que él plantea. Pero yo te pregunto a vos, Santiago, ¿la fe puede ser relativa? Y yo creo que yo soy... Porque nos ponen un lío, ¿no? Me parece Nietzsche. Bueno, y nos ponen un lío, pero ¿qué nos dice? Ahí había que recurrir a otro gran filósofo de ese tiempo, que es Søren Kierkegaard. Kierkegaard decía, la fe no es una certeza que se prueba, sino una pasión para la que se vive. No es una certeza que se prueba. Qué interesante. Uno está tomado por su fe, pero eso nos condena a un insomnio perpetuo. No podemos descansar en la fe. La fe es tarea, búsqueda, pérdida, encuentro, reencuentro, en un incesante ir y venir, porque la verdadera intención de la fe es ganar solidez, pero no a expensas de la ceguera. Claro, claro, claro. Es muy interesante y muy controversial. Y muy controversial, claro que sí. Porque los dogmas existen, ¿no? Yo creo que la necesidad de dogmas es perpetua y seguirá siéndolo, porque buscamos amparo en lo inequívoco. Queremos delegar en una verdad objetiva la fragilidad que sentimos todos al buscar una verdad. Nadie puede asegurar, si es sensato, que ha cesado su búsqueda. Claro, claro. Y si no podemos encontrar una certeza definitiva, es porque realmente nuestra tarea fundamentalmente es interpretar. Y si interpretamos, discutimos. Si discutimos, no vamos a encontrar nunca una última palabra. Es decir, sostenemos creencias porque somos vulnerables y porque tenemos un fin. Parece que sí, parece que sí. El hombre más libre, dice Nietzsche, sí, es el que reúne el mayor saber sobre sí mismo, y ese saber ha de ser siempre trágico, porque nunca lo llevará a una conclusión que lo salve de la duda. Qué grande. Estamos delante de un hombre de nuestro tiempo. Impresionante, ¿no? Sí, notable. La capacidad que él tiene de desplegar propuestas que invitan a la libertad del pensamiento crítico lo enriqueció a Jean-Paul Sartre, lo enriqueció a Albert Camus, enriqueció todo el pensamiento del siglo XX. Jaspers le dedica un libro entero, Heidegger también. Si es cierto que bajo cada pensamiento se oculta una pasión, poder meditar la consistencia de nuestras pasiones es también una forma de pensar. Claro, claro. ¿No? Lo que distingue a los cerebros verdaderamente originales no es ser los primeros en ver algo nuevo, sino en ver como si fueran nuevas las cosas viejas y conocidas, vistas y revistas por todo el mundo. El que descubre las cosas es generalmente ese ser completamente vulgar y sin cerebro, el azar, el que realmente
advierte la presencia de las cosas, no las concibe como nuevas, sino que concibe nueva la mirada con que las ve. ¡Oh, es espectacular! ¿No? Sí, es emocionante porque qué simple dice algo muy complejo, ¿no? Y muy complejo, que muy la complejo. sorpresa permanente frente El asombro. el asombro. El asombro, esa virtud tan humana y tan infrecuente en otras especies. Claro. No conocemos jabalíes que se sorprendan. No los hay. No, creemos que Y asombrarse, ¿qué es? Es advertir lo que no habíamos visto, no necesariamente estar ante cosas que no había. novedosas, claro. Claro. Borges dice, alguna vez lo recordamos aquí, Sí. si algo es enteramente original, es de algún modo invisible. Claro. No. De pronto el hombre es el que advierte que no ha visto y aprende a ver otra vez. Qué bárbaro, qué interesante, qué interesante. Así andamos recorriendo el pensamiento de Federico Nietzsche, filósofo alemán de quien pronto se cumplirán 180 años de su nacimiento. Y acá dice algo que viene muy bien para los que se quejan de no tener buena memoria. Ajá. Fíjate vos, la ventaja de la mala memoria es que se disfruta varias veces de las mismas cosas por primera vez. Muy bien, ahí estoy yo. Y esto es interesante. Creo yo que vale la pena entender también que para disfrutar las mismas cosas por primera vez, también vale la pena tener sensibilidad para aprender a verlas de nuevo. Claro. Aprender a verlas. ¿Quién puede decir, por ejemplo, y Nietzsche en ese sentido es un maestro? O sea, no está hablando del olvido. No. Está hablando de otra cosa. Está hablando de otra cosa. Está hablando de la posibilidad de que si yo creo de ver distinto. Eso. Cada vez distinto. Eso, de aprender los matices que la realidad tiene, advirtiendo al mismo tiempo, con inquietud, que si uno se congela en un solo modo de ver, ha renunciado a la posibilidad de crecer. Tan sencillo suena, tan difícil para el ser humano proceder así. Tan difícil. Es que, bueno, justamente, creo que la filosofía propone una tarea sumamente interesante, que es brindarnos a nosotros la posibilidad de volver a preguntarnos sobre la suficiencia del saber y la suficiencia del lenguaje. ¿Realmente lo que las palabras dicen agota lo que las cosas significan? Es una buena pregunta. Muy buena. Claro. Pero qué interesante, estoy pensando desde el punto de vista educativo, ¿no? Entender esto. ¿En qué medida esto impregna los contenidos, por ejemplo, de la educación en este momento, ¿no? Yo creo que es fundamental llevar esto a la enseñanza. Yo no recibí una educación acorde a esto que estamos hablando. Claro. Tuve muy buenos profesores, como hemos tenido todos, pero sistemáticamente, ¿no? Darle el protagonismo a la filosofía, al pensamiento que tiene que tener, y más en esta época. Me parece un tema, digo, más allá de la fórmula demagógica, no quiero caer en una cosa simplista, pero me parece fundamental, para entender lo que hoy hablábamos con Alberto Rojo, para entender muchas cosas y no sucumbir. Sobre todo en el orden político. Estamos en un tiempo donde los totalitarismos, los populismos, la intransigencia, ese pensamiento que no tolera la diferencia, abunda, se multiplica y se expande. Bueno, aprender filosofía no significa aprender un sistema, sino un posicionamiento personal, subjetivo. Aprender a preguntar, a interrogar al poder. Claro, muy interesante. Por eso me parece que estamos hablando de algo muy complejo y a la luz del desarrollo tecnológico, de la violencia, de alguna manera, que significa, no sé si violencia es una palabra muy fuerte, pero bueno, nos pone frente a desafíos muy fuertes, ¿no? Entonces, el desarrollo del humanismo, de la práctica de las ideas, me parece que es fundamental para entender lo que está sucediendo, ¿no? Creo que sí, para devolverle complejidad a todo aquello que la ideología ahoga en simplismo. Claro. Bueno, estamos ahí, ¿eh? Sí, cuando ¿no es usted cierto? diga, Me parece ahí que no vamos a ir pagando las cuentas porque tenemos invitados. Vamos a encontrarnos entonces en breves segundos, un minutito,
con la señora Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para la continuidad de la programación de la M Así va a ser, 1110. así va a ser, hagámoslo. Vamos a una tanda. Y ya está con nosotros para el pase, para entregar el mando, la señora Graciela Fernández Mejide con Pablo Marmorato. Hola Graciela, hola Pablo, hola, acá estamos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo van, amigos? Muy bien, un gusto escucharlos. Así Sí, que como igualmente. nos encantaría saber de ustedes, pero hoy vamos a empezar por lo que la deuda, Jorge, que dejamos la vez pasada. ¿Cuál era? ¿Hacia dónde van nuestros amigos cuando hagan el porqué en la audición de hoy? Claro. Ustedes querían saber la semana pasada dónde íbamos, ¿no? Bueno, la de la semana pasada ya nos enteramos, porque lo Lo escuchamos. escuchamos. Pero no adelantarnos un poco y cederles a ustedes la palabra también en esto. Cuéntenos Bueno, hacia dónde van con el programa de hoy. yo empiezo a contarte y después sigue un paso Pablo. ¿Cómo no? En la segunda mitad Sí. del programa vamos a hablar de algo que se conmemoró hace 2 días, que fue el 40 aniversario de la entrega del informe de la CONADEP. Ay, impresionante, claro que sí. Sí, Claro. que lo había encargado, claro. Informe de la CONADEP, de la que vos fuiste secretaria. Yo fui una de las Una de las secretarias, claro. Claro que sí. La Secretaría de Denuncia, sí. Sí. 40 años. Y por eso Y- la invité, Sí. mira cómo lo adelanto. Ahí el sábado. Oh, qué Ahí la interesante. Qué buen testimonio, qué interesante. Muy, porque Hilda sabe de eso. Pues yo tengo una anécdota que ahora no la voy a espolear. No, No, claro, por claro, supuesto. no. Esto es un simple adelanto para que nuestros oyentes tengan La oportunidad de ir saboreando desde ahora a través de la expectativa. exactamente, Claro, muy de bien. encontrarse, ¿qué van a encontrar en un rato con Graciela Fernández? En unos minutitos nomás, con Graciela Exacto. Fernández Mejide. Bueno, nosotros hoy, supongo yo, y en la primera mitad, ¿qué? Porque solo Pablo. hablamos de Pablo. Bueno, la primera, Bueno, no. vamos. Pablo, Dale, no. dale Graciela si querés. bueno, sigo porque es Eduardo Aulicino, Gran analista político, nuestro amigo el Exacto. gato Aulicino. el gato Aulicino. Sí. Es gran analista político, muy buen periodista. Y bueno, y ahí está. Suele escribir deliciosas columnas en Infobae, para aquellos que no lo saben. Infobae. Exactamente. Exacto. Muy bien, interesantísimo. Vos sabés que saben ustedes, Pablo y Graciela, que hoy estuvimos recorriendo, Jorge a través de la editorial en particular, la actitud del Papa Francisco en relación Claro. al peronismo y en relación a su tendencia, ¿no es cierto?, a recibir a desprestigiados líderes sindicalistas, como Jorge recordó, su parcialidad, francamente, al ignorar todo aquello que en el peronismo contribuyó a generar pobreza, delito, descrédito de la democracia. No le criticábamos nosotros en nuestros comentarios que tomara partido, mejor dicho, que se posicionara ante los problemas que merecen ser tratados. Pero decía Jorge, una cosa es tener una posición frente a la realidad y otra es tomar partido. Tomar partido. Sí, y sobre todo cuando la situación, si bien es afligente adentro del país, y no es novedad, lo ha sido peor en la época del kirchnerismo desde el punto de vista económico y temas de corrupción, etcétera. Yo me acuerdo cuando hubo que meterse en Polonia por el tema del comunismo. ¿Ustedes se acuerdan? El Papa. Sí, claro, Sí, lo mencionábamos a Boitila. tal cual. Tuvimos Cambiaba un sistema. exactamente. De eso hablamos hoy. Y el Papa se metió, ese Papa que era polaco, se metió enormemente
y contribuyó a poner a un tipo que no era ninguna adquisición, era Wałęsa, Sí. pero Se cargó un sistema ese señor, ¿no? Hizo política en serio ese papa. exactamente Se cargó un sistema entero. Claro. entero, y no cualquier paparrucha. Claro. Por eso un poco decíamos, cuando Francisco recibe a representantes piqueteros, a sindicalistas, bueno, finalmente son representantes de grupos, no digo que no, pero podría ser un empujoncito para sanear la moral pública, ¿no?, de estos dirigentes tan cuestionados. Sí, exactamente. Pero, ¿dónde está el chico? Estamos con un frente de tormenta que no sabemos qué es. ¿Vos nos escuchás? Ahí está. De solo nombrarlo ya mira cómo gruñe. Sí. No hay que meterse con el Papa, ¿viste? Con las cosas de otro... Aprende. Aprende de una vez. Sí, es cierto. También sepan, queremos contarles, lo entrevistamos a Daniel Sapsay y tratamos de trabajar sobre ese punto de convergencia entre derecho constitucional y derechos humanos, a lo que vos te referías al ingresar al diálogo con nosotros, Graciela. Sí. Y le preguntábamos a él, ¿no?, si es posible la transmisión de los valores constitucionales a una sociedad que suele estar tan apremiada, ¿no es cierto?, por demandas de supervivencia, y donde, sin embargo, como Jorge señalaba, se puede decir que la vida o los valores de la Constitución Nacional han ido ganando espacio en nuestra realidad cotidiana desde el retorno a la democracia. ¿Vos también lo ves así? Sí, por lo menos en el recitado, digamos, por lo menos en cuanto se evoca. Yo estuve mirando ayer o anteayer, estaban interrogando a los padres y familiares de ese chiquito Loan, Sí. de ese horror que nos está pasando a todos los argentinos. Y en el medio del monte, Sí. hay una escuela cerca y está cerrada porque no hay alumnos para enseñarles. En el bosque, en serio, Sí. hablan de la Constitución. Claro. Y hablan de derechos. Muy interesante, tomar esto, lo mismo que lo que ustedes van a tratar, el aniversario de la CONADEP, que se haya incorporado al lenguaje argentino los derechos humanos, aunque tenemos idas y vueltas y retrocesos y discusiones que son malas a veces, y todavía no terminamos de amigarnos con nuestro pasado, de ponerle todas las piezas a ese pasado tan traumático. Sin embargo, ya está incorporado a la idiosincrasia argentina los derechos humanos. Ya se habla de los derechos humanos. Mucha gente no entiende muy bien qué son, pero están incorporados en la prédica, bueno, por lo menos de los dirigentes políticos. Nadie podría olvidarse de ellos, ¿no? Y lo reclama. Y bueno, y terminaría Sí. con esto, este tema, por lo menos yo. Claro. A mí me hizo un periodista argentino, pero que escribe para el diario El País en Madrid. Sí. Me hizo un reportaje con fotos. Sí, muy etcétera, interesante. Un gran reportaje. sobre el tema de la CONADEP. Muy interesante. Me gustó Sí, que lo levantaron portales de allá, claro. de España, porque son temas, los de la investigación de la violación a los derechos humanos, que nos atañen a todos. Tal cual. Y vos has sido una gran contribución, una gran militante de ese trabajo, Claro, y sí. por eso siempre te lo reconocemos. Graciela, Pablo, empieza el porqué. Si les parece, nos encontramos el domingo que viene. Que así sea, que tengan una muy fecunda audición. Muchas gracias. Chao, Chao. Pablo, chao, Graciela, chao, Santiago, hasta el Chao domingo. Jorge, chao Mónica. Hasta el Hasta próximo Chao, domingo. Mónica, chao.